En el mismo momento en que firmé el divorcio, vi a mi esposo sacarse mi alianza y ponérsela en el dedo a su amante, frente a mí. Mi hijo, abrazado a la falda de mi vestido, sollozaba, implorando: «Mamá, vuelve a casa». Y yo solo podía pensar que no había dolor más grande que seguir amándolos. Mi mano temblaba mientras firmaba el último documento. Cada trazo era como un cuchillo hundiéndose en mi pecho. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Mi abogado, con expresión neutral, me señalaba dónde firmar. La Chester, sala de mediación, con sus paredes beige, parecía burlarse de los 6 años de matrimonio que terminaban con un simple trazo de tinta. Frente a mí, Martín sonreía. No era una sonrisa triste, sino de victoria. A su lado, Valeria, su secretaria, y ahora amante confesa, mantenía la cabeza alta como si tuviera todo el derecho de estar allí. Elena, la última página, me recordó mi abogado. Miré ese papel, que decretaba el fin de lo que creí sería para siempre. Mis ojos se desviaron hacia mi pequeño Pedro, de 5 años, jugando con unos bloques en la esquina de la sala. Su carita inocente no entendía que su mundo estaba siendo dividido en mí. 2 firmé. El sonido resonó en toda la habitación. «Bien», dijo el mediador. «Con esto queda oficializado el divorcio entre Elena Castillo y Martín Juárez». Martín se reclinó satisfecho, y con un gesto teatral, se quitó lentamente la alianza de matrimonio. La sostuvo entre sus dedos, observándola como una reliquia, sin valor. «Ya no necesito esto», dijo, y en un movimiento que me paralizó, tomó la mano de Valeria y deslizó mi alianza en su dedo anular. Ella sonrió, admirando cómo le quedaba. «Perfecto», susurró, mirándome directamente. Mi abogado carraspeó incómodo. Fue entonces cuando Pedro levantó la mirada y vio lo que ocurría. Dejando caer sus bloques, corrió hacia mí, aferrándose a la falda de mi vestido. «Mamá, vuelve a casa, por favor», sollozaba, tirando de la tela. «¿Por qué no volvemos todos? Papá dice que volveremos a estar juntos pronto». Aquellas palabras me hicieron tambalear. ¿Qué le había estado diciendo Martín? Me agaché para quedar a su altura. «Pedro, cielo, las cosas serán diferentes ahora. Vivirás algunos días conmigo y otros con papá, pero ambos te seguiremos queriendo igual». «Pero papá dice que tú no quieres vivir con nosotros», respondió entre lágrimas. «Dice que prefieres vivir sola». Miré a Martín, quien se encogió de hombros fingiendo inocencia. «Los niños malinterpretan las cosas», dijo con naturalidad. Contuve mi rabia. No podía derrumbarme frente a Pedro. «Eso no es cierto, mi amor. Nunca querría alejarme de ti. Nunca». Valeria se acercó entonces, inclinándose hacia Pedro con una sonrisa falsa. «Pedro, ¿recuerdas lo que hablamos? Tu mamá necesita tiempo para ella. Mientras tanto, tú y yo nos divertiremos mucho con papá. Será como si tuvieras una nueva mamá que sí quiere estar contigo». La sangre me hirvió. Mi abogado me sujetó del brazo. «No hagas una escena», me susurró. «Cualquier conflicto puede ser usado contra ti en los acuerdos de custodia». Tragué mis palabras. La familia de Martín era influyente. Su padre, un empresario respetado, y su hermano, un abogado reconocido, ya habían manipulado demasiado durante el divorcio. «Vamos, Pedro», dijo Martín, levantándolo mientras el niño seguía llorando. «Mamá tiene cosas importantes que hacer. Nosotros iremos por un helado». Pedro me miró confundido, tendiendo sus brazos hacia mí mientras Martín se lo llevaba. «Mamá, quiero ir con mamá». «Este fin de semana estarás con ella», respondió Martín con tono condescendiente. «Ahora vamos a casa, nuestra casa, nuestra casa». Las palabras me golpearon. La casa que compramos juntos, pero que gracias a sus maniobras, estaba completamente a su nombre. Yo tendría que conformarme con un pequeño apartamento en el otro extremo de la ciudad. Valeria se despidió exhibiendo ostentosamente mi antigua alianza. «No te preocupes por Pedro. Cuidaré de él como si fuera mío. Al fin y al cabo, pasará más tiempo conmigo que contigo». Cuando se marcharon, me derrumbé en la silla. Carlos, mi abogado, se sentó a mi lado. «Lo siento, Elena. Hicimos todo lo posible, pero la influencia de los Juárez es complicada de contrarrestar. Una custodia compartida donde él tiene a Pedro 5 días y yo solo los fines de semana». Respondí con amargura. «¿Eso es justicia?». Carlos suspiró. «Es lo mejor que pudimos conseguir». Martín argumentó que con tu reciente incorporación laboral y sin vivienda adecuada,
no podías ofrecer estabilidad. Reí sin humor. Renuncié a mi carrera para apoyar la de Martín. Dejé mi puesto como diseñadora de interiores para cuidar de nuestro hogar cuando Pedro nació. Martín había insistido. Mi sueldo es suficiente. Pedro necesita a su madre. Palabras que ahora sonaban a manipulación planificada. ¿Y la casa? ¿Cómo es posible que no me corresponda nada? Según los documentos, fue comprada únicamente con sus fondos y está a su nombre. Porque él insistió. Me dijo que era por seguridad. Lo sé, Elena, pero legalmente. Salí del edificio sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Observé cómo el automóvil de Martín se alejaba con mi hijo, quien había girado su cabecita para mirarme a través de la ventana, sus pequeñas manos presionadas contra el cristal. Y yo solo podía pensar que no había dolor más grande que seguir amándolos mientras me arrancaban todo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del Departamento de Recursos Humanos. Estimada Elena, lamentamos informarle que debido a la reestructuración, su periodo de prueba ha sido terminado. Pase mañana a recoger su liquidación. Me quedé paralizada. No podía ser. Coincidencia. No el mismo día del divorcio. No cuando Martín conocía al dueño de la inmobiliaria. No cuando había amenazado con hacer imposible que encuentres trabajo en esta ciudad si seguía adelante con el divorcio. Comencé a caminar, sin rumbo. El apartamento que había alquilado con mis ahorros me esperaba, pequeño y vacío. Un lugar que apenas podría mantener ahora que estaba desempleada, con una manutención mínima y un futuro incierto. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, mezclándose con la lluvia. Recordé las palabras de mi madre antes de morir. Elena, la vida a veces te quita todo para enseñarte que lo único que realmente necesitas es a ti misma. Quizás tenía razón, pero mientras caminaba bajo la lluvia, sin trabajo, sin hogar propio, con un hijo confundido que creía que lo había abandonado, y un exmarido determinado a destruirme, solo sentía que me ahogaba en un océano de dolor. Lo que no sabía entonces era que Martín apenas comenzaba su venganza, y que su plan para alejar a Pedro de mí iba mucho más allá de la custodia compartida. No imaginaba que intentaría borrarme de la vida de nuestro hijo, reemplazándome con Valeria no solo como su pareja, sino como la madre de Pedro. Tampoco sabía que ese día, mientras firmaba mi divorcio y veía mi alianza en el dedo de otra mujer, estaba también firmando el inicio de la batalla más difícil de mi vida: recuperar a mi hijo y encontrarme a mí misma entre las ruinas de lo que una vez llamé familia. Mi primer fin de semana con Pedro llegó con una mezcla de ansiedad y alegría. Había pasado 3 días enteros buscando trabajo desesperadamente, sin resultados. Cada entrevista terminaba igual: le llamaremos. Llamadas que nunca llegaban. Cuando el timbre sonó, corrí a abrir. Pedro estaba allí, con su pequeña mochila de superhéroes. Pero no era Martín quien lo traía, sino uno de sus choferes. La señora Valeria me pidió que le entregara esto, dijo el hombre pasándome un sobre junto con Pedro. Sin esperar respuesta, se marchó. Pedro me abrazó con fuerza, pero noté algo extraño. No me llamó mamá, como siempre hacía. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, besando su frente. Valeria dice que no debo llamarte mamá, respondió con voz pequeña. Dice que ahora ella es mi mamá de verdad. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Tragándome la rabia, sonreí intentando ocultar mi dolor. ¿Y tú qué piensas de eso? Pedro miró al suelo, confundido. Papá dice que tú no me querías cuando era bebé, que Valeria me cuidaba mientras tú trabajabas. Mi corazón se detuvo. Era una mentira tan cruel y calculada que me dejó sin aliento. Nunca trabajé después del nacimiento de Pedro. Renuncié a todo por él. Pedro, eso no es cierto. Yo dejé mi trabajo para cuidarte desde que naciste. Pero papá me mostró fotos de Valeria conmigo cuando era bebé. Recordé entonces las fotos que Valeria se tomaba con Pedro en eventos familiares. ¿Estaría Martín manipulando esas imágenes, creando una falsa historia? Pedro, hay cosas que son difíciles de entender ahora, pero lo único que debes saber es que yo soy tu mamá y te amo más que a nada en el mundo. Sus pequeños ojos me miraron con duda. Dolía tanto que no pude evitar que las lágrimas asomaran. Mientras Pedro se instalaba en la habitación que había preparado para él, abrí el sobre. Era una nota de Valeria con instrucciones específicas. Pedro debía acostarse a las 8, no ver televisión, seguir una dieta especial que adjuntaba y tomar unas vitaminas. Al final había una advertencia. Cualquier desviación de estas indicaciones será reportada al juez de familia como negligencia. Mi teléfono sonó. Era Isabel, mi antigua compañera de universidad. Elena, perdona que te llame un sábado, pero recordé que buscabas trabajo. Estoy iniciando mi propio estudio de diseño
y necesito a alguien de confianza. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. ¿Cuándo podríamos hablar? ¿Mañana? Sé que tienes a Pedro los fines de semana. Dudé. Era mi tiempo, con Pedro. Pero necesitaba desesperadamente ese trabajo. ¿Podríamos vernos en el parque? Así Pedro jugaría mientras hablamos. Perfecto. A las 11 en el Parque Central. El domingo, mientras Pedro jugaba en los columpios, Isabel y yo conversamos. Su oferta era modesta pero honesta. Un sueldo base con comisiones por cada proyecto que consiguiéramos. Elena, siempre fuiste la mejor de la clase. No entendí por qué lo dejaste. Lo dejaste. Martín insistió. Respondí con amargura. Dijo que mi lugar estaba en casa, con Pedro. Isabel negó con la cabeza. Nunca me gustó ese tipo. Demasiado controlador. No pude evitar recordar cómo Martín fue alejándome gradualmente de mis amigos, mi familia, mi profesión. Todo tan sutil que no me di cuenta hasta que estuve completamente aislada. La semana que viene empezamos, dijo Isabel. Y no te preocupes por el horario. Podemos adaptarlo para que puedas recoger a Pedro los días que te correspondan. La alegría por esa oportunidad se esfumó rápidamente el lunes por la mañana, cuando llevé a Pedro de regreso a casa de Martín. Valeria abrió la puerta, vestida, como si fuera una madre de revista, perfectamente maquillada a las 7 de la mañana. «¡Mi niño!», exclamó, abrazando a Pedro como si llevara meses sin verlo. «¿Te ha tratado bien tu tía Elena? ¿Tía Elena?». La indignación me atravesó como un rayo. Pedro la miró confundido. «Ella no es mi tía, es mí». «Vamos dentro, tesoro». «Lo...», interrumpió Valeria. «Papá te está esperando para desayunar». Pedro me miró una última vez antes de que Valeria cerrara la puerta en mi cara, sin darme la oportunidad de despedirme. En las semanas siguientes, el patrón se repitió. Pedro venía cada vez más distante, haciendo preguntas que revelaban las mentiras que Martín y Valeria estaban plantando en su cabecita. ¿Es verdad que me abandonaste cuando era bebé? ¿Por qué no quieres vivir con nosotros? Valeria. Dice que ella me cuidaba cuando tú no querías. Cada pregunta era un puñal. Intentaba responder con calma, explicando la verdad con palabras que un niño de 5 años pudiera entender, pero sentía que luchaba contra una corriente imparable. Un día, mientras trabajaba en el estudio de Isabel, recibí una llamada de la escuela de Pedro. Estaba enfermo y necesitaba que lo recogieran. Aunque no era mi día de custodia, salí corriendo. Cuando llegué, la secretaria me miró con extrañeza. «Disculpe, pero el niño ya se fue. Lo recogió su madre». «Yo soy su madre», dije confundida. La mujer revisó sus registros. «Aquí, dice que Valeria Juárez es su madre y la persona autorizada para recogerlo». Sentí que me fallaba la respiración. Debe haber un error. Yo soy Elena Castillo, la madre biológica de Pedro. La secretaria me mostró el formulario actualizado. Martín había cambiado los registros escolares, poniendo a Valeria como madre de Pedro y a mí como otro contacto. Llamé inmediatamente a Carlos, mi abogado. «Esto es grave, Elena. Es manipulación deliberada. Deberíamos solicitar una revisión de la custodia. ¿Crees que tendremos oportunidad?». Su silencio me dio la respuesta. Sin pruebas concretas de negligencia por parte de Martín y con su influencia sobre el juez, nuestras posibilidades eran mínimas. Un mes después, Pedro tuvo su cumpleaños. No fui invitada a la celebración oficial en casa de Martín, pero organicé una pequeña fiesta en mi apartamento el fin de semana siguiente. Cuando llegó, traía un regalo que me dejó helada. Un álbum de fotos preparado por Valeria, donde aparecían ella, Martín y Pedro etiquetados como nuestra familia. En varias fotos, mi imagen había sido recortada o reemplazada por la de Valeria. Incluso había fotos editadas donde ella aparecía sosteniendo a Pedro cuando era bebé, momentos en los que yo había estado presente. «Mira, esta es mamá Valeria conmigo cuando era chiquito», dijo Pedro con inocencia, señalando una foto claramente manipulada. Me mordí el labio hasta hacerme sangre para no llorar. «Pedro, cariño, ¿recuerdas quién estaba contigo cuando eras bebé?». Me miró con confusión. «Papá dice que eras tú, pero que siempre estabas ocupada y triste. Dice que querías irte y por eso ahora tengo a mamá Valeria». Esa noche, cuando Pedro se durmió, lloré como nunca antes. Estaban borrando metódicamente mis huellas en la vida de mi hijo, reescribiendo nuestra historia, robándome los recuerdos más preciosos. Pero algo se encendió dentro de mí, una determinación feroz que no sabía que poseía. Martín podía haberme quitado mi casa, mi trabajo anterior y parte de mi tiempo con Pedro, pero no permitiría que me robara su amor, ni los recuerdos que compartíamos.
Lo que Martín no sabía era que yo guardaba pruebas, videos, correos, documentos que demostraban su manipulación. Cada mentira que contaba, cada acto de alienación parental, quedaba registrado. Si iba a luchar por mi hijo, necesitaría cada pedazo de evidencia. Con Sinsech y manos temblorosas, organicé todo lo que tenía. No sabía si sería suficiente contra el poder de la familia Juárez, pero estaba dispuesta a jugármelo todo. Por mi hijo, por la verdad, por recuperar lo que Martín y Valeria intentaban borrar. Que yo era, y siempre sería, la madre de Pedro. 3 meses después del divorcio, mi vida había encontrado cierto ritmo. El trabajo con Isabel florecía inesperadamente. Resultó que muchos de mis antiguos contactos me recordaban con cariño y nos confiaron pequeños proyectos que ejecutamos con excelencia. Cada día me sorprendía redescubriendo la diseñadora que había sido, antes de que Martín me convenciera de que mi único valor estaba en ser esposa y madre. «Nunca entenderé por qué dejaste todo esto», comentó Isabel una tarde mientras revisábamos los planos para la remodelación de un restaurante. «Tenías tanto talento». Sonreí con tristeza, recordando cómo Martín había ido minando mi confianza. «¿Para qué esforzarte tanto? Con mi sueldo es suficiente». «¿No preferirías estar con Pedro en lugar de trabajar?» Pequeñas frases que, como gotas constantes, fueron erosionando mi seguridad. «A veces el amor nos hace ciegos», respondí simplemente. Mi renacer profesional, sin embargo, contrastaba dolorosamente con mi situación personal. Pedro cada vez parecía más distante durante nuestros fines de semana juntos. Las mentiras de Martín y Valeria habían echado raíces profundas en su mente. Un sábado, mientras coloreábamos en la mesa de la cocina, Pedro levantó la mirada. «¿Por qué no quieres que te llame mamá?» La pregunta me dejó helada. «Pedro, yo jamás te he pedido eso. Soy tu mamá, y me encanta cuando me llamas así. Pero papá dice que te pones triste cuando te digo mamá, porque tú no querías serlo». Respiré hondo, intentando controlar la rabia. «Cariño, eso no es verdad. Ser tu mamá es lo más maravilloso que me ha pasado. Nunca lo dudes». Pedro asintió, pero vi la confusión en sus ojos. No sabía a quién creer. Mi abogado me había aconsejado no hablar mal de Martín frente a Pedro, así que me contenía. Pero cada mentira nueva hacía más difícil mantener mi silencio. Ese mismo fin de semana recibí una llamada de la escuela de Pedro. La directora quería verme urgentemente el lunes. Al llegar me recibió con expresión preocupada. «Señora Castillo, estamos alarmados por el comportamiento de Pedro. Últimamente está agresivo con sus compañeros, no presta atención en clase, y ayer tuvo un berrinche cuando una maestra la llamó a usted su mamá». «¿Cómo dice?» Gritó que usted no era su mamá, que su mamá se llamaba Valeria y vivía con él y su papá. Cuando la maestra intentó explicarle que usted es su madre biológica, Pedro se alteró mucho. Sentí náuseas. La manipulación de Martín y Valeria estaba dañando a Pedro. ¿Han hablado con su padre sobre esto? El señor Juárez nos dijo que Pedro está confundido por el divorcio y que usted dudó. No acepta que él haya rehecho su vida. La indignación me quemaba por dentro. Estaban revirtiendo los papeles presentándome como la villana. «Directora, eso no es cierto. Ellos están deliberadamente confundiendo a Pedro, haciéndole creer que yo no soy su madre». La mujer me miró con simpatía, pero también con duda. «La escuela no puede involucrarse en disputas familiares, pero recomendamos terapia para Pedro. Está sufriendo». Salí de allí decidida a tomar medidas. Llamé a Carlos. «Necesitamos modificar la custodia. Pedro está siendo alienado sistemáticamente. Elena, entiendo tu frustración, pero sin pruebas contundentes. Tengo pruebas. Tengo las fotos manipuladas, los testimonios de la escuela, grabaciones de Pedro repitiendo las mentiras que le dicen. Prepara todo. Lo revisaremos esta semana». El martes, mientras trabajaba en el estudio, recibí una llamada desesperada. Era la niñera que Martín había contratado para recoger a Pedro de la escuela. «Señora Elena, Pedro tuvo un accidente. Estamos en el hospital central». El mundo se detuvo. Corrí al hospital con el corazón martilleando contra mi pecho. Al llegar a urgencias, encontré a Pedro en una camilla, con un brazo enyesado y varios rasguños en la cara. «Mi amor», exclamé, corriendo hacia él. Para mi alivio, me abrazó con su brazo sano, permitiéndome ser su mamá por un momento. «El niño se cayó de un columpio», explicó la niñera, una mujer joven que parecía aterrorizada. «El señor Juárez y la señora Valeria no contestan mis llamadas.
¿Dónde están? Tenían un evento importante. Me indicaron que bajo ninguna circunstancia la llamara a usted. Pero cuando el médico preguntó por los padres, el doctor se acercó, revisando su historial. ¿Usted es la madre? Sí, respondí sin titubear. El niño tiene una fractura simple en el radio. Necesitaremos su autorización para sedarlo mientras hacemos el ajuste final. Firmé los papeles. Media hora después, llegaron Martín y Valeria. Él, elegante, en su traje de negocios. Ella, deslumbrante con un vestido de cóctel que hacía juego con mi antigua alianza, que aún lucía en su dedo. ¿Qué haces aquí?, espetó Martín. No es tu día de custodia. Nuestro hijo está herido. ¿En serio esa es tu preocupación? Valeria me miró con desprecio. Siempre aprovechándote de cualquier situación. La niñera no debió llamarte. La joven niñera bajó la mirada, avergonzada. Nadie contestaba, y el niño preguntaba por su mamá. «¡Yo soy su madre!», intervino Valeria, furiosa. El médico, que regresaba con los resultados, se detuvo confundido. «¿Usted no es la madre que firmó la autorización?» «Yo soy la madre», afirmé, entregándole mi identificación. Elena Castillo, madre biológica y legal de Pedro Juárez. El doctor miró a Valeria, quien balbuceó algo sobre ser la nueva esposa del padre. El médico asintió comprendiendo la situación y se dirigió a mí para explicar los cuidados que Pedro necesitaría. Martín. Me apartó bruscamente. Esto no quedará así, Elena. Estás violando el acuerdo de custodia. No, Martín. Tú estás violando cada principio básico de paternidad al manipular a Pedro y ponerlo en peligro. Su rostro se transformó en una máscara de rabia. Por primera vez vi claramente al hombre que había estado oculto tras su fachada de esposo perfecto durante nuestro matrimonio. ¿Peligro? El único peligro es tu obsesión. No puedes aceptar que me dejaste, que Pedro tiene una nueva madre, que seguimos adelante sin ti. ¿Dejarlos? Tú me engañaste con Valeria. Tú y ella me quitaron todo. Pedro, aún sedado, se movió intranquilo, en la camilla. Bajé la voz. Esta conversación no ha terminado, pero no será aquí. Esa noche, después de que el hospital permitió a Pedro irse a casa con Martín, era su día de custodia, después de todo. Llamé a Carlos y le conté lo sucedido. Esto es precisamente lo que necesitábamos, dijo. Negligencia comprobada. El expediente del hospital es clave. ¿Sabes por qué ocurrió el accidente? La niñera me dijo que Pedro estaba en el parque sin supervisión adecuada mientras ella hablaba por teléfono, siguiendo instrucciones de mi nombre en Valeria. ¿Puedes conseguir una declaración suya? Lo intentaré. Parecía aterrorizada de Martín. Si lo conseguimos, junto con el informe médico y las pruebas de alienación parental, podríamos solicitar una modificación de custodia. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. Quizás el sistema finalmente vería la verdad detrás de la fachada perfecta de Martín. Lo que no esperaba era que Martín ya estaba preparando su contraataque. Al día siguiente, cuando llegué al estudio de diseño, Isabel me recibió con expresión grave. Elena, acabo de recibir una llamada del banco. Han congelado nuestras cuentas corporativas por una supuesta investigación de fraude. ¿Fraude? Eso es absurdo. Lo sé, pero hasta que se resuelva, no podemos acceder a nuestro capital ni pagarle a nadie. Y hay más. 3 de nuestros principales clientes han cancelado sus contratos esta mañana, todos alegando conflictos de interés. No necesitaba ser adivina para saber quién estaba detrás de esto. Martín, murmuré. Isabel asintió. ¿Qué le hiciste a ese hombre para que te odie tanto? Me quedé en silencio, preguntándome lo mismo. ¿Qué motivaba tanta crueldad? ¿Realmente era solo por mantener a Pedro o había algo más? ¿Algo que yo no alcanzaba a comprender en esta guerra que Martín libraba contra mí? Mientras miraba, por la ventana del estudio, hacia la ciudad que una vez compartimos, algo se cristalizó en mi mente. Esta batalla acababa de comenzar y yo no me rendiría. Por Pedro, por mí, por la verdad que Martín intentaba enterrar bajo capas de mentiras. El ataque de Martín a mi recién encontrada estabilidad laboral fue solo el principio. En las semanas siguientes, Isabel y yo tuvimos que trabajar el doble para recuperarnos. Afortunadamente, algunos clientes se mantuvieron leales y, poco a poco, logramos reactivar las cuentas bancarias después de demostrar que las acusaciones de fraude eran infundadas. Lo que no esperaba era la llamada que recibí un jueves por la tarde. ¿Elena Castillo?
Preguntó una voz masculina desconocida. Sí, soy yo. Mi nombre es Roberto Vega. Soy el asistente personal del señor Arturo Valencia, de Construcciones Valencia. Me quedé paralizada. Construcciones. Valencia era una de las empresas más importantes del país y uno de los principales competidores de Empresas Juárez, la compañía familiar de Martín. El señor Valencia está interesado en sus servicios de diseño interior para nuestro nuevo proyecto corporativo. ¿Tendría disponibilidad para una reunión mañana? Mi primer pensamiento fue que se trataba de una trampa de Martín, pero la curiosidad pudo más. Por supuesto, respondí. La mañana siguiente, Isabel y yo nos presentamos en las oficinas de Construcciones Valencia. Arturo Valencia, un hombre de unos 60 años con mirada perspicaz, nos recibió personalmente. Señora Castillo, he visto su trabajo en el restaurante Miraluz. Excelente uso del espacio y la luz. Gracias, señor Valencia. Voy al grano. Necesitamos rediseñar nuestras oficinas centrales. Un proyecto completo. 4 pisos, áreas comunes, salas de reuniones, y queremos que usted lo dirija, Isabel. Y yo intercambiamos miradas de asombro. Era el tipo de proyecto que podía cambiar nuestras carreras. Es un honor, pero debo preguntar. Me armé de valor. ¿Sabe usted que soy la exesposa de Martín Juárez? Valencia sonrió. Precisamente. Por eso la contacté. Conozco a Martín desde hace años y recientemente me enteré de lo que le hizo. Su expresión se endureció. Su exmarido ha manchado su reputación en el sector, intentando bloquear sus oportunidades de trabajo. Eso me disgusta profundamente. No sabía si sentirme aliviada o aún más preocupada. ¿Por qué me ayudaría? Digamos que tengo mis razones. Martín y yo tenemos cuentas pendientes. Al salir de la reunión, con un contrato preliminar en mano, Isabel me miró preocupada. Esto parece una venganza de Valencia contra Martín, usando tu talento como excusa. Lo sé, pero necesitamos este contrato. Y mi trabajo hablará por sí mismo. Esa misma tarde recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Aléjate de Valencia. Último aviso. No necesitaba firma para saber de quién venía. El fin de semana siguiente, cuando Martín trajo a Pedro, me sorprendió su actitud. En lugar de la hostilidad habitual, parecía extrañamente cordial. «Te ves bien, Elena», comentó, observándome con una intensidad que me incomodó. «Parece que el trabajo con Isabel te sienta bien». «Gracias. Sabes, siempre valoré tu talento. Quizás fui demasiado protector, queriendo que te dedicaras a Pedro». Su cambio de actitud me desconcertó. Este no era el Martín que había intentado destruir mi carrera hace solo semanas. «Pedro ha preguntado por ti», continuó, mientras nuestro hijo jugaba en su habitación. «Está confundido. Tal vez. Tal vez hemos manejado mal la situación. Algo no encajaba. Martín nunca reconocería un error. ¿Qué quieres realmente, Martín?» Su sonrisa se tensó ligeramente. «Solo lo mejor para Pedro. Pensaba que quizás podríamos renegociar la custodia, ser más flexibles». Había captado su interés real. Sabía del proyecto con Valencia y buscaba manipularme para rechazarlo. «No. Mezcles a Pedro en tus juegos de negocios», respondí fríamente. Su fachada amable se desmoronó. «Elena, no sabes dónde te estás metiendo. Valencia no es quien crees. Te está utilizando». «¿Y tú no lo hiciste durante 6 años?» Se fue, dando un portazo, dejándome con una mezcla de satisfacción y temor. La guerra se intensificaba. Pedro pareció más tranquilo ese fin de semana. Incluso me llamó mamá varias veces, algo que no había hecho en meses. Mientras coloreábamos, me hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿por qué papá y Valeria pelean tanto?» Me sorprendió. Martín siempre había sido cuidadoso de proyectar la imagen de familia perfecta. «¿Pelean, cariño?» Pedro asintió. «Valeria llora mucho. A veces grita que papá solo la quiere cuando le conviene». Cada palabra de Pedro me daba una imagen más clara de la realidad detrás de las apariencias. El matrimonio perfecto que Martín me había arrebatado era solo un espejismo. El lunes, Isabel llegó al estudio con noticias sorprendentes. «Elena, ¿has visto las noticias financieras? Empresas Juárez está en problemas. Han perdido el contrato del centro comercial Los Almendros y sus acciones han caído un 15%. Busqué la información en mi teléfono. Era cierto. La empresa familiar de Martín atravesaba su peor crisis en años. Esa semana, mientras avanzábamos con el proyecto de Valencia, noté un cambio en el comportamiento de Martín. Los mensajes de texto amenazantes cesaron, reemplazados por invitaciones a hablar como adultos. El viernes,
cuando fue a recoger a Pedro para nuestro fin de semana, lo encontré esperándome en el vestíbulo de su edificio. Elena, tenemos que hablar seriamente. Escucho. El proyecto con Valencia. Debes retirarte. Ni siquiera lo he comenzado. Es más complicado de lo que crees. Valencia busca información sobre Empresas Juárez. Información confidencial. Estoy diseñando sus oficinas, no espiando para él. Martín parecía realmente preocupado. Algo raro en él. Elena, la situación de la empresa es delicada. Si Valencia consigue ciertos contratos que estamos negociando, podríamos perderlo todo. Por primera vez, vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos. Lo siento, pero tu empresa no es mi problema. Piensa en Pedro, insistió cambiando de táctica. Es su herencia. Si la empresa cae, Pedro tiene una madre que puede mantenerlo perfectamente. Su expresión cambió, endureciéndose. Te arrepentirás de esto. Pedro apareció entonces, interrumpiendo nuestra conversación. Observé cómo Martín cambiaba instantáneamente su semblante, convirtiéndose en el padre amoroso. Hola, campeón, ¿listo para ir con Elena? Noté que evitaba usar la palabra mamá. El respiro había terminado. Ese fin de semana, Pedro parecía nuevamente distante, repitiendo frases que claramente no eran suyas. Papá dice que pronto estaremos muy pobres por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí, porque estás ayudando a un señor malo que quiere quitarle todo a papá. Respiré hondo, buscando palabras que un niño pudiera entender. Pedro, los adultos a veces tienen desacuerdos en el trabajo. Eso no tiene nada que ver contigo, ni con el amor que te tenemos. Pero Valeria dijo que tú quieres destruir a nuestra familia. Dijo que por eso no te gustaba que fuera mi nueva mamá. La manipulación continuaba. Me arrodillé para mirarle a los ojos. Pedro, yo siempre seré tu mamá. Nadie puede cambiar eso. Y jamás querría hacerte daño ni a ti, ni a nadie que ames. Ni a nadie que ames. Me miró con esos ojos inocentes, llenos de confusión. Entonces, ¿por qué Valeria tiene todas las fotos mías de cuando era bebé? ¿Todas las fotos? Sí. Ella me mostró su álbum especial. Dice que las guardó porque tú querías tirarlas. Una nueva mentira, más cruel que las anteriores. Mis fotos con Pedro habían desaparecido durante la mudanza tras el divorcio. Ahora sabía dónde estaban. El lunes, decidida a no dejarme intimidar, me presenté en las oficinas de Empresas Juárez. Necesitaba hablar con Valeria. La recepcionista me miró con sorpresa. Señora Castillo, no sabía que tenía cita. No la tengo. Necesito ver a Valeria Montes. La señora Juárez está en una reunión. Señora Juárez. El título me golpeó como una bofetada. Martín y Valeria se habían casado legalmente, algo que él nunca mencionó durante nuestras discusiones sobre la custodia. Mientras esperaba, hojeaba distraídamente una revista corporativa cuando vi algo que me heló la sangre. Un artículo sobre el desempeño financiero de la empresa, acompañado de una foto de Martín, Valeria y Pedro, bajo el titular La familia Juárez, tradición y futuro. La imagen mostraba a Valeria abrazando a Pedro, ambos sonriendo a la cámara, mientras Martín los miraba con orgullo. La leyenda bajo la foto era demoledora. Martín Juárez, CEO, junto a su esposa Valeria y su hijo Pedro, representan la tercera generación al frente de Empresas Juárez. Esta vez habían ido demasiado lejos. No era solo una mentira privada, sino una falsificación pública de la realidad. Valeria no era la madre de Pedro, pero allí estaba, presentada como tal en una publicación oficial de la empresa. Con la revista en mano, salí precipitadamente del edificio. Necesitaba mostrarle esto a Carlos. Esta era la prueba que necesitábamos. Alienación parental documentada y publicada. Mientras esperaba un taxi, mi teléfono sonó. Era Isabel. Elena, tenemos un problema. Su voz sonaba tensa. Valencia acaba de cancelar el proyecto, sin explicaciones. Miré hacia el edificio de Empresas Juárez, preguntándome qué habría ofrecido Martín a Valencia para lograr esto. Mi pequeña victoria se desvanecía entre mis dedos. Sin embargo, la revista en mis manos me recordaba que tenía algo mucho más valioso. Evidencia para luchar por mi hijo. Martín podría haberme quitado otra oportunidad laboral, pero esta vez había cometido un error que podría costarle la custodia. Con renovada determinación, me dirigí a la oficina de Carlos. La guerra continuaba, pero ahora yo también tenía armas para luchar. La revista corporativa resultó ser la evidencia que necesitábamos. Carlos presentó una demanda inmediata por alienación parental, adjuntando no solo la publicación, sino también las fotos manipuladas, los testimonios de la escuela y la documentación del accidente de Pedro.
El juez ha programado una audiencia. Para el próximo mes, me informó Carlos. Mientras tanto, debemos recopilar cualquier evidencia adicional. Por primera vez en meses, sentía que tenía una verdadera oportunidad de recuperar a mi hijo. Sin embargo, la espera se hizo insoportable cuando Martín canceló 2 fines de semana consecutivos, alegando que Pedro estaba enfermo. «No puedes impedirme verlo», le dije por teléfono. «Tiene fiebre, Elena. El médico recomendó reposo absoluto», respondió con tono condescendiente. «Te enviaré el certificado médico». Efectivamente, recibí un documento con membrete oficial que indicaba que Pedro sufría una infección respiratoria. Lo inquietante era que estaba firmado por Luis Juárez, hermano de Martín y médico de la Minones familia. Otra manipulación más. Isabel, quien se había convertido en mi principal apoyo, intentaba mantenerme ocupada con nuevos proyectos. Conseguí un contrato para remodelar 3 apartamentos en el centro. Me dijo una mañana. No es tan grande como el de Valencia, pero nos mantendrá a flote. Estaba agradecida, pero mi mente seguía con Pedro. ¿Estaría realmente enfermo? ¿O era otra estrategia de Martín para alejarlo más de mí antes de la audiencia? Mis dudas se disiparon cuando recibí un mensaje de Claudia, la anterior niñera de Pedro que había sido despedida tras el incidente del parque. «Señora Elena, Pedro no está enfermo. Lo he visto con su padre y Valeria en el centro comercial ayer. Parecía triste. Creo que debería saberlo». Adjuntó una foto tomada a distancia. Efectivamente, allí estaban los 3 frente a una juguetería. Pedro no parecía enfermo en absoluto. Con esta nueva evidencia, Carlos solicitó una orden judicial para que Martín cumpliera de inmediato con el régimen de visitas establecido. El juez la concedió, y se programó una primera audiencia de emergencia para la semana siguiente. La mañana de la audiencia, mientras me preparaba, recibí una llamada de Isabel. Su voz sonaba alterada. «Elena, ¿has visto las noticias económicas?» «No, estoy preparándome para la audiencia. Martín está en todos los medios. Empresas Juárez está siendo investigada por posible fraude fiscal y manipulación de contratos públicos». Busqué rápidamente la información. Era cierto. Se habían filtrado documentos internos que apuntaban a irregularidades en la gestión financiera de la empresa. Las acciones habían caído un 30% en pocas horas. «Esto cambia todo», murmuró Carlos cuando nos encontramos en el juzgado. «El juez será más receptivo si demostramos que el entorno con Martín no es estable para Pedro». Pero Martín no apareció a la hora acordada. En su lugar llegó su abogado, un hombre de aspecto severo que solicitó un aplazamiento. «Su señoría, mi cliente se encuentra atendiendo una situación crítica en su empresa. Solicito una prórroga de 2 semanas». El juez, visiblemente molesto, concedió solo 7 días. Al salir del juzgado, me sorprendió encontrar a Valeria esperándome. Su aspecto era diferente. El maquillaje perfecto había desaparecido. Sus ojos estaban enrojecidos y su postura ya no transmitía esa confianza arrogante. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «Es sobre Pedro». La seguí hasta una cafetería cercana, manteniendo mis reservas. Esta podría ser otra manipulación. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté directamente. «Con la nueva niñera», respondió. «Martín está en las oficinas intentando controlar el desastre. ¿Y tú no deberías estar a su lado? Después de todo, eres su esposa». Una sonrisa amarga cruzó su rostro. «Su esposa. ¿Sabes? Creí que sería diferente. Creí que conmigo sería el hombre que nunca fue contigo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Qué ilusa fui. No sentía lástima por ella, pero necesitaba saber qué estaba pasando realmente. «¿Por qué estás aquí, Valeria?». Sacó un pequeño dispositivo USB de su bolso. «Porque esto se ha salido de control. Martín está obsesionado con destruirte, con borrarte de la vida de Pedro. Al principio pensé que era por despecho, pero hay algo más. ¿Qué quieres decir?». Valeria miró alrededor, nerviosa. «Encontré documentos en su oficina. Antes de casarse contigo, Martín tuvo otro matrimonio breve. Hubo un hijo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Un hijo? Nunca mencionó, porque la madre se lo llevó al extranjero, luchó por la custodia y perdió. Desde entonces ha estado obsesionado con no perder a Pedro. Si era cierto, explicaría muchas cosas. Su control excesivo durante nuestro matrimonio, su determinación de borrarme de la vida de Pedro, su miedo a que yo pudiera llevármelo. ¿Por qué me dices esto ahora?». Valeria suspiró. «Porque las cosas han cambiado. La empresa está al borde de la quiebra. Las filtraciones no fueron casuales.
Alguien dentro estaba pasando información a los reguladores. ¿Tú? Negó con la cabeza. Martín me culpa, pero no. Fue su propio hermano, Luis. Descubrió que Martín estaba desviando fondos de la parte que le corresponde de la empresa. Cada revelación era más impactante que la anterior. Este USB contiene copias de las conversaciones de Martín conmigo, y otros donde planea cómo alejarte de Pedro. También hay documentos sobre cómo manipuló información durante el divorcio para quedarse con todo. Me miró fijamente. Te lo doy porque Pedro merece estar con alguien estable. Y en este momento, Martín no lo es. ¿Por qué debería creerte?, pregunté. Has sido parte de esta mentira desde el principio. Porque estoy embarazada, respondió simplemente. Y acabo de ver cómo Martín destruye a la madre de su hijo. No quiero que mi bebé viva lo mismo. Tomé el USB sin saber si confiar en ella. Podía ser otra trampa. Si realmente te importa Pedro, deja de pretender que eres su madre. Nunca quise serlo, confesó. Al principio solo seguía el juego de Martín. Luego me di cuenta de que me estaba usando como te usó a ti, pero de manera diferente. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Elena, tienes que venir ahora mismo. Martín ha solicitado la custodia exclusiva de Pedro, alegando que estabas confabulada con Valencia para espiar secretos empresariales. Ya ha presentado una declaración jurada de Valencia confirmándolo. Miré a Valeria, quien palideció al escuchar mi conversación. No sabía sobre esto, murmuró. Te lo juro. Debo irme, dije levantándome. Elena, me detuvo. Hay algo más que debes saber. Pedro te extraña. Llora por las noches preguntando por ti. Martín le dice que no lo quieres, pero él no lo cree. En el fondo, sabe quién es su verdadera madre. Esas palabras, más que ninguna evidencia, me dieron la fuerza que necesitaba. 2 días después, estábamos nuevamente en el juzgado. Esta vez, Martín se presentó, pero su apariencia impecable había desaparecido. Parecía no haber dormido en días. Su traje estaba arrugado y su expresión era de furia apenas contenida. Carlos había revisado el contenido del USB de Valeria y había preparado nuestra defensa. Cuando presentamos las grabaciones donde Martín planeaba explícitamente alienarme de Pedro, el juez ordenó un receso. En el pasillo, Martín se acercó, furioso. «Tú y Valeria me traicionaron», siseó. «¿Crees que has ganado? Aún tengo suficiente influencia para destruirte». Por primera vez no sentí miedo ante sus amenazas. Se acabó. Se acabó. Martín, se acabaron las mentiras, las manipulaciones. Pedro merece conocer la verdad. ¿La verdad?, rió amargamente. ¿Crees que le importará la verdad cuando sepa que su madre nos ha dejado en la ruina? Yo no destruí tu empresa. Martín, tú lo hiciste, con tu ambición y tus mentiras. Cuando se reanudó la sesión, el juez anunció su decisión preliminar. Custodia temporal para mí, con visitas supervisadas para Martín hasta que se resolviera el caso definitivamente. Además, ordenó una evaluación psicológica para Pedro y para ambos padres. Al salir del juzgado, supe que había ganado una batalla, pero la guerra por recuperar completamente a mi hijo y su confianza apenas comenzaba. Martín ya había sembrado demasiadas mentiras en su mente. Esa tarde, cuando la trabajadora social trajo a Pedro a mi apartamento, el niño parecía confundido y asustado. ¿Voy a vivir contigo ahora?, preguntó sin llamarme mamá. Sí, cariño, por un tiempo. ¿Y papá? ¿Y Valeria? Podrás verlos, pero de una manera especial, con otra persona presente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Es porque papá hizo algo malo? Él dice que tú quieres alejarlo de mí. Me arrodillé frente a él, tomando sus pequeñas manos. Pedro, hay algo que debes saber. A veces, los adultos hacemos cosas equivocadas cuando estamos heridos o asustados. Tu papá y yo cometimos errores, pero hay algo que nunca cambiará. Ambos te amamos. Pero él dice que tú no eres mi verdadera mamá, que mi verdadera mamá es Valeria. Respiré hondo, sabiendo que este momento definiría nuestra relación futura. Vamos a hacer algo, Pedro. Tengo unas fotos que quiero mostrarte. De mi habitación saqué las copias de fotos que había guardado. Del nacimiento de Pedro. Imágenes que Martín no había podido manipular o robar. Mira, este eres tú cuando naciste, dije mostrándole una foto donde lo sostenía en brazos en el hospital. Y esta soy yo, tu mamá. Te he amado desde el primer momento que te vi. Pedro miró la foto con curiosidad, comparándola con su imagen en el espejo. Sus ojos tan parecidos a los míos se iluminaron con reconocimiento.
Tenemos los mismos ojos, dijo finalmente. Como las estrellas, como las estrellas. Era la frase que siempre le decía cuando era pequeño. Nuestro código secreto cuando mirábamos el cielo. Sí, mi amor, respondí con lágrimas de alegría, exactamente como las estrellas. Mientras Pedro se adaptaba lentamente a su nuevo hogar esa noche, comprendí que el camino sería largo. Las mentiras de Martín habían dejado cicatrices profundas que tomaría tiempo sanar. Pero por primera vez, en mucho tiempo, sentía que la verdad finalmente empezaba a brillar, como esas estrellas que Pedro y yo solíamos contemplar juntos. Los meses siguientes fueron un delicado equilibrio entre recuperar a mi hijo y reconstruir mi vida. Pedro, acostumbrado a las mentiras durante tanto tiempo, oscilaba entre momentos de conexión genuina conmigo y periodos de confusión donde repetía las frases que Martín le había inculcado. La terapia infantil que el juez ordenó resultó ser nuestra salvación. La doctora Ramírez trabajaba pacientemente con Pedro 2 veces por semana. Es un proceso, Elena, me explicaba. No podemos borrar de golpe todo lo que le han dicho. Tenemos que reconstruir su confianza gradualmente. Mientras tanto, el imperio empresarial de Martín se desmoronaba. La investigación por fraude fiscal avanzaba y varios de sus socios comerciales se habían distanciado públicamente. Isabel y yo habíamos conseguido estabilidad con nuestro estudio. Tras el escándalo de Empresas Juárez, Arturo Valencia nos contactó nuevamente para retomar el proyecto que Martín había saboteado. Un martes, mientras recogía a Pedro de la escuela, me sorprendió ver a Valeria esperando en la entrada. Su embarazo ya era visible y su rostro mostraba signos de cansancio. Solo quería saber cómo está Pedro, dijo. Y disculparme por todo, por pretender ser su madre, por las mentiras. ¿Martín sabe que estás aquí? Negó con la cabeza. Nos separamos hace un mes. Después de la audiencia, se volvió obsesivo, paranoico. No quiero que mi hijo crezca en ese ambiente tóxico. Antes de marcharse, me entregó un sobre. Son las fotos originales que Martín tomó de tu casa. Las encontré, escondidas en su oficina. Esa noche, revisando esas fotos con Pedro, sentí que otro pedazo del muro entre nosotros se derrumbaba. Eran imágenes de sus primeros años. Su nacimiento, sus primeros pasos, cumpleaños que habíamos compartido como familia. Aquí estamos los dos, dijo Pedro, señalando una foto donde lo sostenía en brazos. Era mi cumpleaños número 3. Sí, mi amor. Siempre estuve contigo. La audiencia final para la custodia llegó en primavera. Martín apareció solo, sin su habitual séquito de abogados. Su aspecto reflejaba a un hombre que lo había perdido todo, ojeroso, más delgado, derrotado. El juez dictó la sentencia. Custodia principal para mí, con visitas supervisadas para Martín hasta que completara terapia. Cuando salíamos, Martín me detuvo. Elena, el otro niño que Valeria te mencionó, se llamaba Gabriel. Su madre se lo llevó a Chile cuando tenía 3 años. Luché por él, pero perdí. Por primera vez, vi vulnerabilidad genuina en sus ojos. Cuando te conocí, prometí que nunca volvería a perder a un hijo. Esa promesa se convirtió en obsesión. Te controlé, y cuando decidiste divorciarte, el miedo a perder a Pedro me consumió. No sentía lástima, pero entendía mejor las raíces de su comportamiento. Nada justifica lo que hiciste, Martín. No busco justificación, solo entendimiento. Quiero ser mejor, por Pedro. 6 meses después, Pedro y yo nos mudamos a un apartamento más amplio. El dinero ya no era problema. Nuestro estudio prosperaba. Pedro había avanzado enormemente en terapia. Me llamaba mamá sin dudarlo, y su relación con Martín, aunque complicada, también mejoraba bajo supervisión profesional. Una tarde, mientras regresábamos de visitar a mi madre, Pedro me preguntó, «Mamá, ¿aún amas a papá?» Me detuve, sorprendida. No, cariño, a veces el amor se transforma. Ahora respeto a tu padre y quiero que esté bien, pero ya no lo amo como antes. ¿Y él ya no te ama a ti? Creo que tu padre amaba la idea de una familia perfecta más que a nosotros mismos. Pero estoy segura de que te ama, a su manera. Pedro asintió, pensativo. Es como mis bloques de construcción. A veces hay que desarmar algo para construir algo mejor. Sonreí ante su sabiduría infantil. Exactamente así, mi amor. Esa noche, mientras Pedro dormía, encontré mi antigua alianza de matrimonio que Valeria había devuelto junto con las fotos. La sostuve en mi palma, este pequeño círculo que una vez simbolizó tantas promesas. En un gesto liberador,
La guardé en una caja junto con otros recuerdos del pasado, no para olvidar, sino para recordar cuánto había crecido desde entonces. Mi corona, mi verdadero valor, nunca había estado en ser la esposa de Martín. Estaba en mi fuerza, en mi capacidad para reconstruirme, en el amor inquebrantable por mi hijo. La había recuperado, y esta vez nadie podría arrebatármela jamás.